Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Moya Quevedo, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Este es un video explicativo sobre la entrega final de persistencia de datos transaccionales, donde se nos solicitaba hacer un código donde estuviera separado en dos partes, lo del servidor y cliente, para poder ingresar distintos datos de empleados, poder editarlos, poder borrarlos, poder consultar los datos que se han borrado. El código, el código, o sea, la conexión de ambos códigos, tanto el del servidor como el del cliente, es por medio de sockets, por lo cual es necesario de que primero que nada o sea, estén vinculadas la dirección IP con el servidor y el puerto sea el mismo. Por la parte del código, pues son, por ejemplo, esta primera parte se encarga de introducir los tipos de datos. ¿Y cuáles datos? Son los datos que se van a introducir sobre los usuarios y las distintas opciones, o sea, las distintas formas en que se pueden interactuar con este tipo de datos. Ya entenderán a qué me refiero. La, la parte del servidor lo que hace es iniciarse y estar atento a que el cliente logre unirse para colocar los datos, para que pueda editarlos, por lo cual sirve como base de datos para ir guardando los datos de distintos empleados y poder editarlos. La parte del cliente lo que hace es conectarse a dicha interfaz. Por ejemplo, digamos que hay un empleado o sea, el país Colombia, la ciudad, digamos, Bogotá. Digamos que se encuentra en el centro de la ciudad. Departamento Cundinamarca. Digamos, por colocar algún dato, ¿cierto? Entonces, digamos, gerente. Y el nombre, por lo que hemos, Andrés, ahí como colocarlo, como por colocar un ejemplo. ¿Cómo saber o sea, cómo poder revisar los datos y comprobar que estos se hayan subido exitosamente? Con este botón de consultar, lo que hace es actualizar las tablas de datos de de todos los empleados. Por ejemplo, vamos a agregar datos de un segundo empleado con solo números, por ejemplo, y ahora hay un segundo empleado. Pero ¿qué pasa? Que es que este segundo empleado yo lo coloqué con datos erróneos, ¿no? Porque solo coloqué números, por ejemplo. ¿Cómo hacer para poder editar los datos del segundo empleado? Pues con el botón de actualizar. Para esto, para poder reconocer a qué empleados hay que pienso editarle los datos, es necesario colocar su ID. ¿Cómo saber la ID? En la misma tabla de datos a uno le marca el ID. Por ejemplo, es el empleado segundo. Y aquí puedo cambiar de todo. Digamos que es de Perú. O sea, es de Perú, pero está en Bogotá. Digamos, centro, departamento. O coloquemos lo mismo. Y digamos, Alicia. ¿Cómo saber si los datos se han consultado? O sea, si se han actualizado directamente. Pues volvemos a darle en consultar. Y ahora los datos se colocaron. Por ejemplo, podemos ver que el dato que tiene en país es Alicia, de Bogotá, la localización se encuentra en el centro, de departamentos de Cundinamarca. Y el cargo es programadora y el nombre es Alicia. Pero, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero borrar al primer empleado porque, no sé, está despedido, ya no se encuentra, pero quiero borrar sus datos. Entonces, en la parte de borrar, con el ID del empleado, pues seleccionar a quién borrar. Y ahora cuando consultamos, ya no aparece el cliente que se borró. Pero digamos que yo necesito saber qué tipo de, qué tipo de clientes he borrado. En la parte histórica aparece todos los datos que se han borrado. Por ejemplo, digamos quiero borrar otra vez a Alicia y ahora en consultar ya no aparece nadie. En consultar histórico aparecen distintos datos. Muchas gracias por ver.